Yo creo que en este mundo falta el conocimiento de la historia y eso yo lo noto mucho en todo. Hasta llegar a otra cosa que Huelva niega, y es que a finales del siglo XIX Huelva era una ciudad cosmopolita y burguesa. Y eso muchas veces ha dicho, no es que Huelva siempre ha sido un pueblo. No, lean, por favor. Al poco tiempo, Río Tinto era la primera mina del mundo. Trabajaban hombres, mujeres, niños. En el caso de Río Tinto, se hacen postales en las que vemos a los trabajadores metidos hasta la rodilla en las aguas ácidas. Claro, no pasa nada. Es el progreso. ¿Qué conservamos hoy en Huelva de herencia del legado británico? El muelle de Tarsis y el muelle de Río Tinto, que mal llamamos aquí del tinto, pues demostrando otra vez el desprecio de nuestra historia. ¿Es cierto esto que también el veraneo en Punta Umbría lo inician los ingleses? Totalmente. Claro, lo inicia Sundin. Y una biografía nunca es un cuadro completo. Entre otras cosas porque no tenemos a la persona para preguntarle. Pocos años antes de morirse todavía tuvo la iniciativa de montar la primera sociedad pesquera que en Huelva iba a utilizar barcos de vapor. Sí, ha sido la primera mujer rectora de la Universidad de Huelva. Claro, la primera de la Universidad de Huelva, la tercera de Andalucía. Bueno, yo en aquel momento tenía una situación personal complicada con mi hermana enferma de cáncer. Me pareció como que sí, que podía ser un momento que en la Universidad de Huelva se podían hacer cosas. Él es otro de los nombres que bueno, que a cualquier persona que sea de Huelva, como mínimo le suena. Guillermo Sundin. Sí, pero yo a veces he hecho encuestas en clase, por ejemplo, con mis estudiantes. ¿Sí? He dicho, ¿quién era Sundin? Bueno, esa es la Alameda, ¿no? Sí. Claro, la Alameda sabemos, pero ¿y de dónde era? Nadie lo sabe. Sí, sí. Entonces es verdad sí. que... Por eso te he dicho que nos suena, que por lo menos a todos los onubenses les suena. Claro, porque pasamos todo el día por su calle. Te ha acompañado siempre. Por su calle, que es la misma desde 1882, cuando lo reconocen como hijo adoptivo de Huelva y le ponen su calle. En vida. Sí, él recibió mucho Fallece en vida. en 1903, ¿no? Creo recordar. Sí. La década grande, esplendorosa de Sundin es la década de los 80. Cuando él inaugura el ferrocarril de Sevilla a Huelva, es casi un héroe local porque ha conectado a Huelva con el mundo. Es que ir a Sevilla era muy complicado. Entonces, cuando la gente ve entrar en la estación el tren, es que Sundin es el hombre, es el salvador de Huelva, ¿no? Él, bueno, tú eres biógrafa, has publicado un libro sobre su vida, o entiendo que habrás tenido que acotar un poco, ¿no? Porque su vida será muy, muy amplia y, como tú dices, todo lo que tendrá he podido muchas de su facetas, vida. todo lo que has podido. Sí, menos algunas etapas de su vida que, claro, sobre todo su parte de infancia y de juventud es una parte oscura. Claro, bueno, y también por la dificultad, entiendo, de documentarse, claro. Sí, pero bueno, yo intenté encontrar. Lo que pasa que normalmente cuando uno es un niño o un adolescente no deja huella documental, ¿no? Se deja huella documental cuando ya uno es un adulto y ya entonces uno tiene tratos con el mundo y va dejando papeles, ¿no? Entonces, para el siglo XIX es difícil reconstruir algunas etapas así iniciales de la persona. Y una biografía nunca es un cuadro completo. Entre otras cosas porque no tenemos a la persona para preguntarle. Claro. ¿Qué más quisiera yo? Claro. Pero sí que es verdad que hoy día hay además una facilidad de acceder a fuentes que hace años hubiera sido imposible. Sí. Yo he trabajado, por ejemplo, mucho con las fuentes británicas desde mi casa. Eso es un lujo, claro, ¿no? Y en ocasiones, bueno, pero también te vas allí y tienes documentos. Me fui, por ejemplo, al archivo de la Río Tinto Company, que está en Londres. Qué bueno. Entonces, nunca el personaje está completo. Lo que hacemos es un boceto, ¿no? Pero al menos ahora yo creo que podemos saber algo más de él. Decíamos antes que alemán, no ingeniero que se sepa, sí, alemán. Comerciante, de familia comerciante. Buena familia, ¿no? Sí, de una familia buena, sobre todo por la parte de su madre, más que por la parte de su padre. Él castellaniza su nombre. Que lo hacían todos. Lo hacían todos, era una forma también de integrarse. De facilitar, sí, de integrarse. Un poco más, se añade un segundo apellido. Sí. Que es el de su madre, como hacemos nosotros. Madre. Y bueno, ¿se llega a saber realmente por qué llega a Huelva? Sí, vamos, eso hay muchas teorías, pero quitando el detalle, vamos a ver, él llega a Huelva enviado. Vale. Enviado por un núcleo empresarial donde hay gente de su familia y socios de su familia que sabe que aquí hay mineral. Y él viene por el manganeso. Llega a Huelva con la misión de invertir en minas, que es lo primero que hace. Sí.
Invierte en minas y además invierte en el sector del manganeso, que era en ese momento el que estaba menos tocado, porque ya estaba tocado otro sector. Entonces, ellos vienen por el manganeso, que además es un mineral muy codiciado en ese momento. Se está utilizando, por ejemplo, en la industria química mucho en Alemania. Sí. Y está muy cotizado en los mercados. Y digamos que hay un hueco, ¿no? Otros mercados, a lo mejor como el del cobre, están más copados. Claro, él viene aquí y además rápidamente se ve la estrategia que tiene. Es decir, todo lo que sean yacimientos que no están explotados lo denuncio como mío y comienzo su explotación, pero empiezo a negociar con los propietarios de otros yacimientos para que me vendan el mineral, para que me lo arrienden o para que yo pueda tener acciones. Entonces son distintas estrategias empresariales para convertirse en una especie de monopolizador del manganeso. Bien. Y llega prácticamente a conseguirlo. Él se casa con la hija de un personaje público muy relevante de Huelva de la época, con una de sus hijas. Sí, con la hija de Fernando de la Cueva, que es Justa de la Cueva y Camporredondo. Y esto es una cosa singular. Porque, sí, es excepcional, ¿no? Sí, normalmente los extranjeros que vinieron a Huelva no se casaron con gente de Huelva. En muchas ocasiones vemos que incluso vuelven a su país, se casan allí y ya vienen casados. Eso tiene una explicación muy elemental, es que son de otra religión. Entonces, los que vienen a trabajar en las minas de Río Tinto son protestantes, son presbiterianos, son además de Escocia, lo he dicho antes, ¿no? Y no se casan con católicas, ni las católicas se casan con protestantes. Hay alguna excepción, incluso alguna conversión, que se criticó mucho en la época, pero bueno, lo normal es que la religión es una barrera muy fuerte en las relaciones entre hombres y mujeres a la hora del matrimonio. Y también hay una diferencia de costumbres y de tal que pudo actuar, pero sobre todo la religión. Además lo dicen ellos, ¿no? Y en el caso de Sundin, él llega y dice ser católico, aunque hay una sospecha fuerte de que pudiera ser judío, al menos en algún antecedente, pero él llega como católico. Y entonces sí, rápidamente él se casa. Es muy sorprendente. De hecho, la primera aparición documental de Sundin ya está de testigo en esa operación notarial, el que va a ser su suegro. Ahí había ya algún vínculo, probablemente a través de Jorge Rieken, que era otro alemán que estaba ya en Huelva, y se casa con ella. Y Sundin echa raíces en Huelva. Sí, totalmente. De hecho, fallece aquí en Huelva. Esto también era algo muy excepcional, ¿no? Sí. Porque la emigración, esa colonia extranjera de la que hablamos era una colonia laboral, sobre todo de hombres cualificados que vienen, están un tiempo, se van o viven, pero no pensando en echar raíces, ¿no? En el caso de él, sí, las echa. Sus hijos nacen aquí, aunque luego la familia Sundin ahora está en otras partes, ¿no? Pero él echa raíces y además muchas raíces, porque se convierte en un gran empresario, en un gran inversor. Empieza por la minería, pero luego invierte en propiedad inmobiliaria, invierte en tierras, compra muchas tierras, monta una casa de banca y de todo. Es que no había cosa que no tocara. Tiene bodegas, tiene fábricas de mármol, tiene fábricas de ladrillo, fábricas de harina, tiene molinos. Es un gran inversor y con un ojo, una capacidad prospectiva, ¿no? De dónde va a venir el dinero, impresionante. Ya hemos explicado antes que él es uno de los que propicia la venta de las minas al consorcio. También has comentado el tema del turismo, ¿no? Que ve la posibilidad de que Huelva sea un destino turístico ya en aquella época. Le falla, ¿eh? Le falla. Le falla. Le falla. Funciona. De hecho, por eso el Hotel Colón se tiene que cerrar. Porque él hace una previsión de lo que va a suponer el turismo, el atractivo de la playa. También pensaba mucho en el atractivo de la Rábida, en una época en la que se volvía a hablar de Colón y del descubrimiento y tal, pero al final el Hotel Colón deja de ser rentable y tiene que venderlo, porque esa afluencia en la que él creía de gente de Extremadura y de visitantes turísticos... No se da. No, quizá no estábamos preparados. Es que él es muy visionario... Ya. Pidiendo cosas para las que todavía, es que no había, salvo en el norte, por ejemplo, en la zona de San Sebastián y eso que empezaba, ¿no? El turismo de playa, no había en Andalucía. Entonces, realmente él está montando una cosa para la que no estaba la sociedad andaluza preparada. Se avanza, lo hace quizás pronto. Se adelanta. Y entonces durante un tiempo el Hotel Colón funciona, pero va perdiendo dinero y tiene que cerrarlo y venderlo.
Él entiendo que socialmente llega a ser una figura conocida y reconocida aquí en Huelva, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Guillermo Sundin. Don Guillermo. Don Guillermo. Sí, claro, muy conocido y en la provincia, no solo en la ciudad, ¿eh? Y, por ejemplo, has comentado hace poco su participación en conseguir esta línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla. ¿Cuáles son los hitos que tú destacarías como los más relevantes que tuvo la presencia de Guillermo Sundin para Huelva? Supuso su presencia, mucho, ¿no? No es fácil simplificarlo, pero, por ejemplo, las construcciones, vamos a dejar ya lo de Río Tinto, que lo hemos explicado, ¿no? Esa intervención en la venta de las minas, ese impulso a la minería, la construcción de las líneas férreas, si es que, vaya, es que son las que tenemos. Es que esa es la triste realidad, que las líneas que montó Sundin, primero la de Huelva a Sevilla, luego la de Huelva a Zafra, es que es lo que hay, porque luego se incorpora la de Ayamonte ya más tarde y la hemos perdido, con lo cual seguimos con los mismos trazados, por los mismos sitios, con los mismos inconvenientes. La aventura, además del ferrocarril de Zafra, también le salió mal, porque fue un ferrocarril muy costoso, con una orografía muy dificultosa en la que hubo que hacer muchos viaductos, muchos túneles y como que el presupuesto se le desbordó. Entonces también termina vendiendo la línea y fue quizá uno de los motivos de su posterior ruina. Esos son dos elementos clave. Yo creo que otro elemento clave es el tema del Hotel Colón, por el impacto que tiene, sobre todo cultural, ¿no? En la ciudad y en todo lo que supuso. El Hotel Colón era como un aglutinante de cultura, de música, de visitas. Entonces, eso es un elemento curioso, ¿no? Y luego, como te digo, es que picotea en todo, la parte turística, todo. Fue un impulsor también de la Junta de Obras del Puerto, durante un periodo fue presidente del puerto y hasta pocos años antes de morirse todavía tuvo, ya con un estado económico dificultoso, pero tuvo la iniciativa de montar la primera sociedad pesquera que en Huelva iba a utilizar barcos de vapor y de hecho la montó. Entonces, sí, era muy emprendedor y tocaba todos los sectores. Yo creo que una de las cosas buenas que tenía Sundin es que viajaba mucho. Eso es muy bueno para el espíritu y para la mente. Entonces, él realmente era un hombre que estaba aquí en Huelva, pero viajaba muchísimo por Europa y tiene una especie de diario de viaje muy bonito que yo reflejo también en mi libro, donde cuenta sus experiencias de Europa. Y entonces él veía cosas en Europa que quería traer a Huelva y se las traía, porque veía la modernidad europea en ese momento y él lo que quería es que Huelva tuviera eso. Y a veces también se lamenta, ¿no?, de que aquí hay todavía mucha falta de cultura, mucho analfabetismo, poca educación cívica. Protestaba mucho, por ejemplo, de la suciedad de las calles, de la mendicidad. Sí. Entonces, al ser un hombre que viajaba mucho por todas las capitales europeas, traía como lo que él veía en Europa. Absorbía muchas ideas y tenía la capacidad también de comparar, claro. Es un hombre muy moderno en ese sentido. Probablemente muy por encima de la media de lo que teníamos aquí. Seguro. Tuvo un socio alemán, ¿no?, también muchos años. Heinrich Deutsch. Que juntos tenían su negocio, podríamos decir, paralelo, también relacionado con la minería, de lo que es la Río Tinto Company, ¿no? Sí, bueno, ellos, tal y como llegan, montan esa empresa que va a durar hasta la muerte de Deutsch y la posterior liquidación. En principio para la extracción de manganeso, ¿no? Claro, era como una empresa multifuncional. De hecho, cuando ellos la escriben, pues diversos negocios, una cosa así muy general, comercio, no sé qué. Sí. Y de ahí cuelga todo. Ahí cuelga la minería, cuelga la banca, cuelga todas las inversiones. En algunos casos de manera indistinta, porque son inversiones de la empresa, y luego en otros casos las propias de Sundin, ¿no? Entonces, a veces cuesta hasta trabajo cuando te pones con la documentación económica deslindar lo que era de la empresa y lo que era de él. Pero bueno, al final está ahí los protocolos notariales para dejarlo claro. Y claro, esa empresa es como el gran instrumento que ellos tienen para actuar económicamente en todo. Es como el soporte, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ferrocarriles, bancas, fincas. Por ejemplo, era muy innovador en compras fincas agrarias, pero cambia los cultivos, experimenta con nueva plantación, ¿no? Es muy curioso. Una mente inquieta. Sí, muy inquieto. En relación con esta relación de manganeso, creo que también sufren de un superestocaje, ¿no? En un momento dado e intentan aprovecharlo para
modificar esta demanda que existía de eliminar las teleras, pues crear un proceso que fuera más eficiente, puede ser, que no lo es, pero... Es muy difícil, te diré la verdad, que yo me he leído hasta los tratados de metalurgia del cobre de la época, una época en la que se está experimentando con todo, y entonces en ese momento hay investigadores de la época, ¿no? Los que estaban haciendo las patentes, que consideraban que sí y otros que consideraban que no. Más se inclina la balanza a pensar que no era, podía aliviar algo la corrosión del hierro, pero no era la solución definitiva, ¿no? Y sí que está vinculado, desde luego, a que ellos tenían un estocaje grande de manganeso y de sal, y de esta manera le daban buscan salida. la manera de darle salida, sí. Pero no en alguna publicación se dice, bueno, que hay como una especie de engaño, ¿no? Pero hay tratados metalúrgicos de la época que yo además los busqué y me los leí, que efectivamente hablaban de esto y habían patentado esto. Lo que pasa es que es complejo posicionarse porque es una época de experimentación tecnológica. Claro. Y se está intentando todo, se está probando todo. Hay gente que los experimentos le salen bien, otros que le salen mal. Sí. A lo mejor uno patenta una cosa y el otro intenta sacar una patente que anule la anterior. Entonces es una época muy compleja desde el punto de vista tecnológico porque cuesta dilucidar lo que realmente funcionaba y lo que no. Es una época de una gran experimentación y hay una cierta inseguridad en los métodos. Pero sí que es verdad que ahí hay un aprovechamiento de eso. Y bueno, sabemos pues todo lo que supuso, lo acabas de explicar, ¿no? A nivel de la transformación de lo que es Huelva, pero algo que te guste contar especialmente de él, quizá más a nivel de sus relaciones sociales, algo más íntimo, familiar, o qué conclusión sacas, sé que es muy difícil resumirlo, pero que si tuvieras que hacerlo, ¿qué resumen harías de la figura de Guillermo Sundin? A mí me gusta decir que es un espejo. Y de hecho yo cuando hacía la biografía he procurado no centrarme solo en el personaje, porque se perdía esa cualidad de espejo. En Sundin estamos viendo reflejadas muchas cosas y hay que afinar la mirada para verlas, pero si te concentras, ¿no? Como esos cuadros que miramos así, de repente sale una imagen, pues un poco es eso. En él estamos viendo Europa, estamos viendo cómo está funcionando la economía europea a finales del siglo XIX, estamos viendo qué piensa la gente, cómo se funciona en Europa, cuáles son los valores que hay en Europa, y estamos viendo Huelva reflejada, estamos viendo los cambios de la provincia, los cambios de la gente, estamos viendo el mundo extranjero, pero también estamos viendo el mundo nacional, porque él está, con eso de haberse casado, está a medio camino, entre la gente, las élites españolas y las élites extranjeras. Entonces, es un espejo magnífico. A mí por eso, eso que te decía, ¿no? Que empecé a hacerlo como un trabajillo. Luego realmente me metí hasta las cejas porque empecé a ver que había mucho más que un personaje, que es que realmente el personaje me estaba contando la historia. Y por eso también empecé a profundizar, porque era la forma de ver ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, a través de Sundin tú puedes ver la vida social, los bailes de la época, ¿no? La prensa recoge de forma maravillosa, te describe los bailes de las élites, claro. Y ves quién baila con quién, cómo van los españoles, qué apellidos españoles van, qué apellidos británicos están, qué bailan, qué banderas han puesto, qué han bebido, qué han comido. Todo eso me parecía increíble, ¿no? Claro. Cuando fue Alfonso XII a la casa de Sundin, ¿qué comió? Que te lo cuentan, ¿no? La fuente. Entonces dices, fíjate tú las costumbres, ¿no? En vez de haberle puesto jamón serrano y tal, ¿no? Le ponía con platos franceses. Entonces es que realmente es un espejo de lo que fue Huelva en aquellos años y de lo que además era Europa. Entonces, conocer al personaje te ha permitido conocer muy bien a la Huelva de la época y a la sociedad de la época. Y además en el libro yo he procurado también pues un poco reflejar eso que estaba pasando mientras pasaba Sundin, ¿no? Sí. Que a lo mejor no estaba él allí, pero había que contar pues que se estaba enlosando la iglesia de la Concepción, o que se estaba poniendo el alumbrado y el adoquinado de la calle Concepción, o que se había arreglado la plaza de las monjas. Había que contarlo, porque el personaje es también su escenario. Claro. Y había que contar que después del Hotel Colón había campo, ¿no? Es decir, un poco que la gente visualizara que también cuando hablamos de Sundin y de su potencia económica y tal, los cerdos estaban atravesando por lo que era, yo qué sé, la calle Palos. Claro. Eso hay que contarlo. ¿Y por qué
O sea, al final de su vida, ¿no? Hay un deterioro tanto personal como económico. ¿Cuáles son los desencadenantes? Eso también es la época, ¿eh? Eso también es la época. Es una época en la que la gente, si es un poquito agresivo y si se mueve bien, se puede enriquecer mucho. Y perderlo todo. Pero puede perderlo todo. El suegro de Sundin, que había sido el hombre más rico de Huelva, también lo perdió todo. De hecho, Sundin tiene que ir allí a comprarle las cosas para que no haya una vergüenza familiar, ¿no? Y a él le pasa un poco lo mismo. Él tiene inversiones muy arriesgadas, compromisos con la compañía de Río Tinto que luego no pudo satisfacer y entonces pues va perdiendo apoyo y va perdiendo dinero. Y hay un momento en el que lo tiene que vender todo. La cuestión es que un rico muy rico nunca... Sí, nunca termina pobre. A lo mejor tú y yo podemos algún día vernos muy pobres, pero un rico muy rico menos siempre rico. Tiene unos recursos que le permiten, incluso en esa época mala de su vida, pues recuperar cierto espacio, ¿no? Hasta de inversión y de decir que no. Pero sí que es verdad que desde donde había estado hasta donde terminó hay un deterioro muy fuerte. El elemento que más lo explica, que cuando yo me lo encontré en el protocolo notarial me sorprendió mucho, tuve que explicarlo después, claro. Yo me encuentro la renuncia de sus hijos a la herencia. Y entonces, cuando yo todavía no sabía nada del personaje, digo, ¿por qué los hijos renunciaron a la herencia? Claro. Tendría más deudas que otra cosa. Claro. Eso. Sí. Cuando los hijos van allí y renuncian a la herencia es porque los hijos son conscientes de que ya hay más deuda y más acreedores que herencia. Sí. Los hijos tienen su herencia garantizada por la parte de su tío, oye, pues me quito un problema, ¿no? Entonces, después se recompra alguna de las propiedades, como la casa de Huelva y tal, la casa de Fuenterido, los hijos lo van recomprando, sobre todo la hija, pero claro, todo, la enorme propiedad agraria, todo eso se vendió. Su mujer fallece antes que él, ¿no? Sí, su mujer fallece, que probablemente también hay un punto de inflexión importante en su vida, y al año siguiente el socio. Con lo cual también ahí cambia. Claro, eso es difícil penetrar ahí. El socio también le afecta, ¿no? A nivel de sus negocios. Está obligado a liquidar la empresa. Para darle la parte de herencia, entiendo, a los herederos del socio. Tiene que liquidar la empresa porque además tenían una deuda con la compañía de Río Tinto, tiene que tener dinero para poder pagar esa deuda, que era importante en la época, y para poder hacer la partición. Y bueno, pues ahí viene ya un declive importante, ¿no? Bien. Él fallece aquí en Huelva, creo que con 63 años, corrígeme si me equivoco. Sí, claro. ¿De qué fallece? ¿Cuál es la causa? En ese momento se pone como una fiebre tifoidea, que eso en esa época es porque te ha puesto malo y que te mueres. Y no lo ha superado. Sí, no, pues eso ya se complica a lo mejor en persona. Ya con 63 años en esa época una persona es muy mayor. Y eso ya pues se te puede complicar con cosas respiratorias y tal. No es nada que nos distinga porque en esa época la gente se moría mucho y se moría de cosas muy imprecisas. Sí. En su momento, cuando ya se muere, pues bueno, es como que es el momento de recordar lo que ha sido, y entonces tiene un entierro muy vistoso, muy digno, con mucha gente, ¿no? De acompañamiento, muchas autoridades. Aunque en los últimos años él había estado ya un poco retirado de la vida pública, la muerte sirvió un poco como para rehabilitar su imagen. Surgen entonces muchas iniciativas de que si una placa, una estatua, se llega a diseñar hasta una estatua, pero luego nada de eso se hizo. Se hace, ¿no? ¿De sus descendientes queda alguien en Huelva? No, en Huelva no. Queda una parte de la familia por la parte de su hijo Carlos, que está en Sevilla, con los que yo he tenido siempre muy buena relación, aunque no tenían papeles, pero bueno, hice amistad con ellos y les gustaba hablar conmigo porque yo ya le contaba a ellos más cosas de las que ellos me contaban a mí. Claro. Pero bueno, sí que me dieron algunas ideas valiosas. Tenía, por ejemplo, un familiar había hecho un árbol genealógico que se remontaba a la etapa alemana. Entonces, algunas cosas sí que me fueron útiles, ¿no? Y sobre todo a mí, yo le estoy muy agradecida a la familia porque, por ejemplo, algunos elementos fetichistas de la investigación histórica, pues los tuve en mis manos, ¿no? Me enseñaron la vajilla del Hotel Colón. ¿Qué quiere que te diga yo? Cuando estaba allí viendo la vajilla del Hotel Colón, pues una experiencia, ¿no? Claro que sí. O el cuadro, ¿no? Del óleo que hay de Sundin, que es la portada de mi libro. Bueno, pues ellos me facilitaron la reproducción. Sí, además cuando ves esos objetos te transportas un poco a claro, la época, o es lo que yo hago al menos. Una cosa que no está en lo escrito, ¿eh? Esa vajilla con esas piezas maravillosas, ¿no? Y tenían media vajilla, porque se había dividido con la hermana. Entonces, esa rama de la familia continúa en Sevilla, que son conocidos los Sundin de Sevilla,
Y el hijo mayor, Guillermo, se casa con una chica belga, ya hace su vida en Bélgica. Bien. Y esa familia también la tengo localizada. Que bueno, pues tenemos ahí un cierto intercambio de WhatsApp y de mensajes de Facebook. Y bueno, esa familia pues también está ahí localizada. Y luego también tuve la suerte de localizar a la familia de Deutsch, que también fue muy amable, porque también me dieron mucha información sobre Deutsch, mucha documentación, fotos, y bueno, tengo muy buena relación con ellos también. Muy bien. ¿Y algo más que te gustaría añadir acerca de la figura de Guillermo Sundin antes de pasar a otro tema? No, vamos, yo creo que lo que yo podía decir está en el libro, pero una biografía nunca se acaba. Es decir, yo estoy segura de que con el tiempo aparecerá documentación, aparecerán nuevos datos. En el libro yo no he puesto todo lo que tenía recogido, porque cuando tú haces un trabajo biográfico, si empiezas a inflar el pequeño detalle, al final terminas cargándote la imagen general del personaje, ¿no? Bien. Entonces he sacrificado mucha información, pero creo que lo básico que definía a la persona y a su época está ahí. Y Huelva merecería biografías de muchas otras personas, bueno, Vázquez López, sabemos que tiene una calle, que fundó esto, que fundó lo otro, pero Vázquez López merece una biografía. Tiene una proyección empresarial, política impresionante. Y, por ejemplo, otro José Tejero y González de Vizcaíno, otra figura impresionante, ¿no? Entonces, tendríamos que trabajar la biografía más. Pues ojalá se haga.